Gracias nuevamente por su sintonía. Nosotros desde este instante estamos aquí en Aprende con el Doc, como siempre, como ya es habitual, con el médico especialista en medicina interna y endocrinología, el doctor Carlos Eduardo Jiménez Canizales. Vamos a hablar hoy acerca de la insulina. Médico, bienvenido y bueno, comencemos por contarle a nuestros seguidores cómo es eso de que existe la insulina, que el cuerpo la produce, pero que también se le puede aplicar al cuerpo. Bien, muchas gracias Javier por la pregunta, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Esa pregunta es muy interesante porque muchas personas tienen la percepción de que la insulina como tal es muy mala, que daña muchas cosas. Es que la insulina me va a dejar ciego o ciega, es que la insulina me va a dañar los riñones, es que la insulina me va a empeorar la función de mi diabetes, es que si empiezo insulina voy a quedar adicto a la insulina toda la vida. Y esas preguntas son muy válidas y son producto usualmente de que esas personas que terminan siendo usuarias de insulina en el contexto de la diabetes tipo 2, pues son personas que normalmente tienen un muy mal control metabólico, significa que su diabetes está muy mal controlada. Y aquí es importante aclarar algo frente a lo que Jader me preguntaba, y es que la insulina es un producto o una hormona que todos nosotros tenemos y que se produce en unas células específicas del páncreas. El páncreas, que es una glándula muy importante que está en nuestro abdomen, esta glándula tiene dentro de su estructura muchas otras celulitas y hay un grupito de ellas que se encarga de producir la insulina. Eso significa que así como lo mencionábamos en la sesión de trastornos tiroideos, así como todos los seres humanos tenemos glándula tiroides y producimos hormona tiroidea, todos los seres humanos tenemos páncreas y producimos insulina. Por tanto, la insulina es un gran aliado para mantener la estabilidad y el equilibrio de nuestra glucosa, es decir, de nuestro azúcar en la sangre. Si no tenemos insulina endógena, es decir, insulina que nuestro cuerpo produce, pues debemos poner insulina. Pero ¿qué pasa con los diabéticos tipo 2? Los diabéticos tipo 2, usualmente esas celulitas que hay en el páncreas todavía producen algo de insulina. Están ahí cansadas, agotadas, pero producen todavía insulina. Por fortuna hemos avanzado a una fase en la medicina y de los medicamentos en los cuales tenemos muchos medicamentos antes de pensar en necesitar insulina. O si el paciente, la persona, tiene muy mal control de la enfermedad, podemos utilizar la insulina, es decir, la insulina sintética, porque la insulina es un potente medicamento para bajar rápido el azúcar en la sangre. Entonces, si necesitamos rápidamente, porque esa persona está muy mal controlada, tuvieron que hospitalizarla, pues para bajarle rápido el azúcar, la única forma es con insulina. No existe, digamos, que otra estrategia. Entonces, en ese orden de ideas y como mensaje importante de la sesión del día de hoy a todas las personas que nos están viendo, la insulina no es mala. La insulina la producimos nosotros y a través del tiempo inventamos la forma de diseñarla de manera sintética, de producirla sintéticamente para que cuando no hay, pues la pongamos. Y uno de esos escenarios es el paciente con diabetes tipo 2 mal controlada. Bien, recordarle a nuestros seguidores que durante el tiempo que dure esta transmisión pueden comunicarse a la línea que aparece en pantalla, la 310-783-9998, la línea directa de Dimetabolismo, y tendrán para su consulta inicial el 50% de descuento. Una pregunta que pueden tener nuestros seguidores y quienes tengan diabetes, doctor Carlos, es si el tema relacionado con la insulina también puede pasársele a los hijos, es decir, esto puede desencadenar un factor hereditario. La diabetes como tal, digamos que la tipo 2, la tipo 1 tiene un componente, digamos que heredofamiliar distinto, y los estudios han sido más que todo enfocados como a gemelos monocigóticos y digamos que es un poquito más complejo. Pero en la diabetes tipo 2 existe un factor de riesgo, pero no se hereda directamente. Es decir, que uno puede, si mi mamá fue diabética, pues yo tengo factor de riesgo para desarrollar la diabetes. No significa que por el que mi mamá utiliza insulina siendo diabética, entonces yo en algún momento, si me vuelvo diabético, voy a empezar también a utilizar insulina porque así se comportó mi mamá. No. Y este mensaje también es importante
porque la insulina se puede quitar. Hay muchos mitos alrededor del uso de la insulina y uno la puede ir quitando, la puede ir titulando, le puede ir bajando. Hay muchos tipos de insulina actualmente también. Hay muchas insulinas nuevas que le permiten a uno con dosis bajas mantener estable el azúcar por un tiempo más extendido, por un tiempo de más de 24 horas, lo que disminuye el riesgo de hipoglicemias, de variabilidad en las glucometrías. Hay insulinas que tienen esa peculiaridad. Hay insulinas también de ultracorta acción que se pueden poner 10, 15 minuticos antes de la comida. Las de antes, en cierto modo, la gente las tenía que poner casi 30 minutos antes de comer para poderle esperar el efecto. Había otras que tocaba fraccionar. Muchos pacientes dicen, pero es que yo me aplico de la lechosa o me aplico, y a veces las personas no tienen la capacidad de mirar la aguja y cogen con esa aguja en el frasco de insulina y no logran ver, entonces alguien les tiene que ayudar. Ahora ya hay insulinas de lapicero individual que tienen aguja cambiable diaria. Hay muchos dispositivos nuevos también para la aplicación de la insulina que facilitan a las personas la forma de aplicación. Insistir, doctor Carlos, en algo que usted ha recalcado. Aquellas personas que hace muchísimo tiempo vienen aplicándose la insulina, usted dice que la puede retirar paulatinamente. ¿Cuál es ese mensaje para las personas que creen que eso no es posible hacer? Ese es un mensaje, digamos, que para que consulten y también exploren y comenten con sus médicos las posibilidades de cambiar los medicamentos y de tratar de disminuir la dosis de insulina. Los pacientes que tienen diabetes tipo 2, hay un grupo pequeño de pacientes que hace algo que nosotros llamamos fallo de célula beta. Eso significa que no hay otra posibilidad sino darle tratamiento con diabetes. Es decir, ya se comportan muy similar a un paciente diabético tipo 1, pero es un porcentaje muy bajo, muy bajito. El otro porcentaje, es decir, la gran mayoría de pacientes con diabetes tipo 2, sus células del páncreas algo producen de insulina. Entonces lo que hacemos ahora es ponerle medicamentos, algunos inyectables, que también es importante que lo sepan, que no son insulina. Hay medicamentos para la diabetes inyectables que no son insulina, y eso va a favorecer que esas celulitas produzcan un poco más de insulina o se mantengan un poco más en el tiempo. Casi que estimularlas. Exacto, más o menos, estimularlas o favorecer que funcionen bien o que el azúcar alrededor de ellas no esté tan alto y pueda de cierto modo funcionar mejor. Favorecen muchos mecanismos, lo cual termina en cierto modo a uno llevándolo a algo que nosotros llamamos ahorrar insulina, ir disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo la insulina hasta su mínima expresión, y en un porcentaje de pacientes poder retirarla. Siempre hay que recordarle a todos los usuarios de insulina que si no tienen un buen control no farmacológico, porque los medicamentos no son milagrosos, no existe la píldora milagrosa para la diabetes, eso no existe, no se dejen engañar. Si las personas no tienen buen control no farmacológico, es decir, si siguen tomando calditos, sopas, azúcar, miel, panela, gaseosas, productos de paquete, más de un carbohidrato por plato, más de una harina por plato, no hay medicamento que valga. No hay medicamento, ¿sí? Entonces la lógica del médico es súbale, y póngale más pastas, y póngale insulina, y súbale la insulina, porque pues desafortunadamente hay algo, un contrapeso negativo, que no va a permitir que los medicamentos así sean muy potentes, pues le controlen el azúcar. Y además, la actividad física. La actividad física es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque el músculo es un órgano endocrino. Eso significa que el músculo es una esponja, y es una esponja que va absorbiendo todas las cosas negativas de nuestro cuerpo, todas esas toxinas. Y si yo esa esponja no la mantengo limpia, no la mantengo fuerte, no la mantengo saludable con actividad física, pues ella no va a funcionar bien. Entonces los pacientes diabéticos tienen un poquito de músculo ahí que medio funciona. Por lo contrario, si los pacientes con diabetes hacen actividad física, mejoran sus músculos, eso va a permitir que ese músculo sea mucho más saludable y le va a ayudar a los medicamentos y a la nutrición saludable a mantener el azúcar más modulada y a que esas celulitas que están produciendo insulina produzcan insulina más efectiva. Él es el doctor Carlos Eduardo Jiménez Canizales, especialista en medicina interna y endocrinología. Recuerden ustedes que este programa, este espacio, ha sido diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas con su transmisión cada 8 días aquí en este portal, aquí en Aprende con el Doc.